Bienvenidos a la unidad 7, cuyo título nos habla sobre herramientas, maquinaria y medios humanos que utilizamos en la extinción de incendios forestales. En primer lugar, veremos el índice, que consta de 4 bloques. El primer bloque hablaremos de herramientas, en el segundo sobre los medios terrestres, en el tercero sobre los medios aéreos y por último en el cuarto sobre los medios humanos, con sus correspondientes subapartados en cada uno de estos 4 bloques. Comenzamos con el primer bloque, que como hemos dicho anteriormente, el título, pues como podemos ver, hablaremos sobre las herramientas. ¿Qué características deben reunir estas herramientas? Pues a nivel general deben ser ligeras, cuanto más ligeras, pues menos esfuerzo llevará al usuario, que sean fáciles de transportar, es decir, que sean portátiles, también que sean robustas, porque tienen mayor resistencia si hay muchos golpes, versátiles, es decir, que se puedan utilizar en muchos casos, que tengan muchas prestaciones. De esta manera usaremos menos tipos de herramientas, evidentemente. Que sean simples, es decir, que cualquier persona pueda utilizarla, con una breve explicación, y normalizadas, por supuesto, con unas características técnicas muy específicas y definidas. Respecto a las herramientas, podemos clasificarlas en primer lugar en herramientas manuales, y aquí en el gráfico que vemos en la parte inferior tenemos 3 apartados. Apartado A para eliminar el oxígeno o retardar la combustión. Otras herramientas que utilizaremos para alterar el terreno o eliminar combustibles y otro tipo de herramientas que ahora veremos. En el primer apartado, como decíamos, para eliminar oxígeno y retardar la combustión, pues podemos utilizar, por ejemplo, los batefuegos, que sirven para sofocar el incendio, como podemos ver en la imagen de la izquierda, ¿vale? También podríamos usar para eliminar oxígeno y retardar la combustión un extintor de mochila, que consiste en enfriar el combustible y bueno, pues el peso máximo consistiría más o menos en unos 20 kilos de forma que el usuario ya vaya cargado. Consta de 3 partes este extintor de mochila. El depósito, que debe ser rígido o flexible, puede ser de 2 tipos, perdón, puede ser de 2 tipos. Aproximadamente una capacidad de 17 litros. Consta después de un manguito de conexión con una manguera semirrígida en torno a 90 a 100 centímetros de longitud y una bomba o lanza que es manual normalmente, impulsa el líquido al exterior, ¿vale? Esa es su función. En el apartado B, si queremos alterar el terreno o eliminar combustibles, pues ya disponemos también de otras herramientas manuales, ¿no? Tenemos la hacha azada o Pulaski, que hace las dos funciones, de la hacha y de la azada, es decir, cortar y raspar, como vemos en la imagen izquierda. Y en la imagen de la parte derecha tenemos el rastrillo azada o MacLeod, que hace función de azada y rastrillo. Otras herramientas que disponemos, por ejemplo el Gorgi, que hace funciones de Pulaski y MacLeod, las dos herramientas que hemos comentado anteriormente, además de ejercer la labor de pico y batefuegos. Es decir, es una herramienta muy versátil y es la más versátil, podríamos decir, y es específica solo para incendios forestales. Bueno, para incendios en general. Tenemos la pala forestal o palín también, que como podemos ver en la imagen de la derecha, para arrojar tierra a las llamas, cavar, raspar, cortar, etc. Y en la imagen inferior izquierda tenemos una antorcha de goteo que es para realizar quemas que queramos realizar, ¿no? Quemas controladas, de ensanche, contrafuegos, etcétera, como se ha comentado en unidades anteriores. Otras herramientas manuales para que podemos ayudarnos a la hora de combatir un incendio, pues la hoz, el podón para ir desbrozando, la hacha, el machete forestal, la azada, etcétera, ¿no? Como podemos ver en las imágenes. Pasaríamos ahora, después de las herramientas manuales, a las herramientas motorizadas. Como su nombre indica, motorizadas, pues tenemos la motosierra en primer lugar, básicamente la utilizaremos para construir líneas de defensa, talando árboles o matorrales, y la desbrozadora también para pues, construir esas líneas de defensa también, pues desbrozando, cortando pequeños árboles, arbustos o matorrales, siempre con unos diámetros menores de 7 centímetros. Respecto a mangueras, lanzas y piezas de acoplamiento, que son denominadas racores, comentar que las mangueras sirven para canalizar el agua desde los vehículos motobomba que disponen el depósito lleno de agua hasta el incendio, ¿no? Esa manguera flexible en carga adopta una forma circular. Este es el primer tipo de manguera, flexible, y hay dos tipos, la impermeable o seca y la semiimpermeable o húmeda. Vale, respecto a la impermeable seca,
decir que tiene una cubierta exterior roja o amarilla, como podemos ver en la imagen de la derecha. Resiste la abrasión y los hongos, tiene muy poca pérdida de carga y es bastante flexible, conserva la flexibilidad incluso cuando está mojada. En cambio tiene pequeña resistencia a chispas y pavesas, hay que llevar cuidado con este aspecto. Respecto a la manguera semipermeable o húmeda, es una cubierta de exterior roja o amarilla también, cubierta que solo tiene una cubierta interior, es de color blanco, menos resistente a la abrasión que la anterior, mayor pérdida de carga, mayor resistencia, es más resistente a las chispas y pavesas, es importante este aspecto, y se vuelve rígida cuando se humedece. Como vemos, ambas mangueras pues tienen pues sus ventajas y desventajas, ¿no? Pasaríamos ahora a la manguera semirrígida. Es flexible, impermeable y se usa en tendidos fijos, enrollados o recogidos en lazo. ¿Vale? No es necesario desenrollarla totalmente, como las anteriores. Tenemos los diámetros y presiones de manguera utilizados. Tenemos el de 25 milímetros, que la longitud es de 20 metros, presión de 30 atmósferas y una capacidad de 10 litros y medio y un peso de 4,1 kilos. Esta suele ser la más común. La que menos se usa es la inferior, la del diámetro 70 milímetros. Tiene unos 15 metros de longitud, menos presión, tiene 18 atmósferas, en cambio más capacidad de 61,9 litros y pesa en torno a los casi 11 kilos. Esta apenas se usa. Y para casos puntuales, el término intermedio, tenemos un diámetro de 45 milímetros, longitud de 15 metros, presión de 20 atmósferas, capacidad de 25 litros y medio y peso de 6,3 kilos, para casos, como hemos dicho, puntuales. Respecto a las lanzas, como podemos ver en la primera imagen, decir que son piezas que se acoplan a la manguera para aplicar agua, ¿no? Están provistas de una boquilla con ranuras que están perfectamente calibradas y tenemos opciones de realizar chorro lleno o pulverizar. Posee una válvula de cierre y un alcance máximo con un ángulo de 32 grados. Respecto a pulverización, decir que no supera los 4 metros de longitud. Los racores, como podemos ver en la imagen inferior, son piezas que sirven para conectar mangueras entre sí y el más normalizado es el tipo Barcelona, ¿vale? TB. Una vez visto herramientas, que hemos visto manuales y motorizadas, pues vamos a pasar al segundo bloque importante de esta unidad, que hablábamos de los medios terrestres. Aquí englobamos a las motobombas y maquinaria pesada. En primer lugar, decir de las motobombas que tienen un chasis con una capacidad variable, cada motobomba tiene sus características, tiene que ser todoterreno para desplazarse evidentemente por el monte y llevan cargado todo el equipo necesario que podamos utilizar en la extinción. Vehículos más empleados, tenemos ligeros en esta diapositiva y medios. Los ligeros hablamos sobre la motobomba está sobre una pick-up. La bomba de impulsión auxiliar de gasolina tiene una capacidad de 500 litros y sirve para incendios incipientes o de poca intensidad, como podemos ver en la imagen de la derecha. Respecto a vehículo medio, tiene una capacidad ya de 2.000 a 4.000 litros. La bomba funciona a través de la toma de fuerza del propio vehículo y tiene una tracción muy buena y son los más utilizados, como vemos en la imagen derecha también. ¿Vale? Como veíamos en los ligeros, la bomba de impulsión es a través de la gasolina, ¿no? Tenemos, por último, los pesados en estas diapositivas. Su tamaño dificulta su movilidad por el monte, ¿vale? Esto es muy importante tener en cuenta. Sí que es cierto que tiene una capacidad mayor de 4.000 litros y su función principal es de nodriza, es decir, de volver a abastecer de agua. Suele ser una fuente de carga de nuevo para combatir el incendio. ¿Qué características tienen los vehículos motobombas? Pues son 4x4, un sistema 4x4, tienen su reducción y bloqueo del diferencial para poder desenvolverse muy bien por el monte, una bomba de agua centrífuga combinada de alta y baja presión, tienen una buena suspensión todoterreno, ruedas mixtas, anchura no debe ser muy elevada, elevada altura, sabemos que circulamos con matorrales, entonces debe tener buena altura, centro de gravedad lo más bajo posible para evitar accidentes, un diseño compacto y un sistema de autoprotección que bueno, pues realiza una cortina de protección de todo el vehículo y el personal se puede también, digamos, proteger con este sistema. Maquinaria pesada.
tenemos que realiza trabajos de remolque, arrastre y empuje, ¿no? Tenemos este tipo de maquinaria. Vamos a hablar de dos grupos. En primer lugar, los tractores de ruedas, que servirían para arrastre y remolque, y para trabajos con menores dificultades de terreno, ¿no? Orográficas. Los más comunes pues, son las palas cargadoras, motoniveladoras, mixtas, retroexcavadoras, etcétera. Y su pendiente de trabajo límite sería en torno al 20%. Tiene un desplazamiento mixto, posee este tipo de desplazamiento, es decir, puede desenvolverse por monte y carretera y no deterioran las pistas al desplazarse. Son más rápidos para trabajar y desplazarse. Pasaríamos ahora a los tractores ya de cadena, no de neumático, que son los más usados en extinción de incendios, porque son más versátiles y más eficaces. Se utilizan para trabajos que requieran más potencia que los de ruedas, que hemos comentado anteriormente, como por ejemplo a la hora de abrir pistas o cortafuegos. En cuanto a la pendiente de trabajo, el límite, podemos hablar de 35% en curvas de nivel y un 55% en líneas de máxima pendiente. Delante poseen, como podemos ver en la imagen, una hoja Dozer y debe ir acompañado de un camión góndola para trasladarlo, ¿no?, al monte, y un vehículo todoterreno que va delante de la góndola para indicar que detrás va un transporte especial, ¿no?, como este tractor de cadenas. Tenemos tres grupos de tractores de cadenas. En primer lugar, los ligeros o tipo 3. Su potencia oscila entre 100 y 150 caballos. El peso en torno a 5 o 15 toneladas y se utiliza en terrenos con poca pendiente y combustibles ligeros. El segundo grupo son los medios o tipo 2 y ahí ya tenemos una potencia un poco mayor, de 150 a 220 caballos de vapor. El peso de 13 a 25 toneladas y son los más usados por su manejo. Y por último, los pesados o tipo 1, que la potencia es la mayor, más de 220 caballos de vapor. Peso de 20 a 37 toneladas son los más pesados y en terrenos con pendientes elevadas y combustibles pesados se utilizan estos casos. Inconveniente, pues que a la hora de maniobrar es muy difícil, ¿no? Tenemos 4 tipos de movimientos de la hoja Dozer, como podemos ver en la imagen. De izquierda a derecha tenemos un bulldozer, un angle dozer, tilt dozer y tip dozer. ¿Vale? Ahí podemos ver en las diapositivas más tranquilamente los tipos de movimiento. Como vemos es muy versátil, ¿no?, a la hora de trabajar. Respecto a peros e implementos, vamos a comentar las máquinas de corta y saca. Como bien decimos, pues sirven para cortar y retirar madera y pueden ser o bien procesadoras que cortan, desraman y apilan, o bien taladoras que solo cortan árboles. Los skiders los utilizamos para arrastrar troncos y árboles y los autocargadores para sacarlo, ¿no?, del monte. Ahí vemos 3 imágenes. A la izquierda la procesadora, como hemos dicho, corta, derrama y apila. El skider pues va a trasladarlos, ¿no?, los va a arrastrar, y el autocargador pues para cargarlos y sacarlos del monte. Respecto a máquinas de desbroces y trituración, sirven pues para construir una línea de defensa. Puede ser la retroaraña, que corta, derrama y apila también. Desbrozadora acoplada a un tractor, como vemos en la imagen inferior izquierda, y así eliminamos el combustible. Y por ejemplo también tenemos la trituradora acoplada al tractor, que es para eliminar también el combustible. En la imagen inferior derecha podemos ver una fotografía. También disponemos de aperos para el laboreo de tierras. Son eficaces para incendios en terrenos agrícolas, para abrir líneas de defensa, y aquí destacamos pues las 4 imágenes que tenemos en esta diapositiva. El arado de vertedera, como podemos ver en la imagen superior izquierda, el arado de disco en la imagen superior derecha, la grada de discos en la imagen inferior izquierda y por último en la imagen inferior derecha, la fresadora. Todo esto pues nos va a ayudar mucho en terrenos agrícolas a construir líneas de defensa. Disponemos también del ripper o subsolador, que lo utilizamos para escarificar el suelo y para estabilizar el tractor, anclándolo, y se usan tractores de cadenas, como podemos ver en las imágenes inferiores. También disponemos evidentemente de vehículos todoterreno, como ya se ha comentado anteriormente, para circular y superar obstáculos en el monte. Y bueno, repetir un poco lo de antes. Características que debe de tener, pues altura respecto al suelo, pues estos tienen más altura
Tienen la reductora, que aquí se consigue un desarrollo entre marchas más cortas, bloqueo del diferencial central, que realiza un reparto óptimo de la potencia en ambos ejes, rueda libre en el eje delantero de algunos vehículos, que le da mayor polivalencia y menos consumo, y el cabrestante, que es un cable para salir de situaciones difíciles. También lo tienen acoplado, ¿vale? Ahora pasaríamos al tercer bloque. Ya pasamos a los medios aéreos y vamos a ver los tipos de aeronaves y sus características. Decir que todo esto comenzó a finales de los años 70 y actualmente más o menos disponemos de 250 aeronaves y el 25% pertenecen a la Administración General del Estado y el 75% a las comunidades autónomas. Tienen tres misiones básicas, es decir, vigilar y coordinar, transportar y extinguir. Y tienen sus limitaciones, evidentemente. Solo trabajan de día, el precio es elevado, es decir, tienen sus costes y depende mucho de la meteorología que tengamos en cada momento. Podemos hablar de 4 grupos de aeronaves: los anfibios, los de carga en carretera, helicópteros de transporte y extinción y aeronaves de coordinación y observación. Respecto al primer caso, los anfibios repuestan en vuelo en embalses, lagos o en el mar, y tenemos 3 niveles: ligeros, medios y pesados, con sus características como vemos en la diapositiva. El anfibio ligero, el modelo más utilizado, es el AT-802, carga en torno a 1.800 a 3.000 litros y aterrizan y despegan en pistas de los aviones de carga en tierra. El nivel medio, el modelo más utilizado, es el CL-215, y respecto a los anfibios pesados, tiene una autonomía de 4 horas y media, cargan ya 5.500 litros, la base siempre estará en un aeropuerto y su coste aproximado es en torno a 5.000 euros la hora. Respecto a los aviones de carga en tierra, cargan más o menos en torno a 1.500 a 3.100 litros, necesitan pista para despegar entre 600 y 800 metros. Su limitación principal es que tienen una capacidad de carga muy pequeña, necesitan una pista con un depósito o balsa de agua para cargar, y su radio de acción es pequeño, no más de 50 kilómetros. Ejemplos de aviones tenemos el AT-802F y el Dromader. Respecto a aviones pesados, tenemos que la carga oscila entre 7.000 y 25.000 litros. En España no hay ninguno. Los más conocidos de carga en tierra son el Hércules C-130 y Douglas DC-6 y DC-7. Y los anfibios más conocidos, Martin JRM-1 de Estados Unidos, con una capacidad de 25.000 litros. Respecto a los helicópteros de transporte y extinción, decir que son los utilizados en el primer ataque y tienen su ventaja de que pueden cargar en más puntos que los aviones y la descarga es más precisa. Su tarea corresponde en transportar personal y herramientas y también, por supuesto, extinguir en el primer ataque, y transportan agua con helibalde y con depósito ventral. Tenemos también 3 tipos: los ligeros, medianos y pesados. En el caso de los ligeros, carga en torno a 500-800 litros y una capacidad de transporte tiene muy baja. En los helicópteros medianos la carga ya es en torno a 1.000-2.500 litros, tiene una autonomía de 2 horas y media y transporte más o menos en torno a 8-12 personas. Y los pesados, pues la carga es de 2.500 a 5.000 litros, transporta hasta 17 personas y tiene un coste de 6.000 euros la hora. En cuanto a aeronaves para coordinación y observación de los incendios forestales, decir que son aviones bimotores, tienen una autonomía en torno a 2-4 horas y la tarea, como hemos dicho, es coordinar, observar o vigilar. Poseen cámaras que envían fotos a tiempo real al centro de coordinación. Y ahora ya pasaríamos al último bloque de la unidad, que nos habla de medios humanos. El primer subapartado, aquí vamos a hablar de la estructura organizativa a la hora de la lucha contra incendios. Y decir que hay planes autonómicos, que cada comunidad autónoma elabora su propio plan todos los años. Disponemos de niveles que se podrían diferenciar. El primero, el Centro Autonómico de Mando o Coordinación. Su función es coordinar los centros provinciales de mando, apoyo de medios entre provincias y solicitar medios a otras provincias o al Estado. Luego tenemos el Centro Provincial de Mando o Coordinación, que organiza los medios en cada provincia y coordina con otros centros comarcales de extinción de incendios.
Seguiríamos en el siguiente nivel, centro comarcal, regional o de distrito, que contacta, su función es contactar con el director de extinción, transmitir al centro provincial la situación y dispone de un ingeniero técnico forestal o equivalente, que son los que estarán al frente de este centro. Otro nivel es el director de extinción, que es el encargado de dirigir la extinción, y si la dimensión es grande, le ayudará un PMA, ¿vale? Un puesto de mando avanzado. Tenemos también medios humanos y técnicos que dependen de las órdenes del director de extinción. Y aquí hablaríamos en este apartado de la organización de recursos humanos y materiales. Decir que depende de lo establecido en el plan de cada comunidad autónoma. Aquí vemos un ejemplo de organización de estos recursos humanos y materiales. Tenemos arriba del todo un centro operativo, luego tendríamos el provincial, el comarcal, como se ha comentado anteriormente, y debajo del comarcal pues tenemos director de extinción, como hemos comentado, podríamos tener brigadas, vehículos motobomba, patrulla, puestos de vigilancia y así pues sucesivamente, ¿vale? Como hemos dicho, todo esto depende de cada comunidad autónoma, de su plan. Categorías profesionales, funciones de cada puesto. Todo esto viene determinado en los convenios laborales de cada comunidad autónoma. Las brigadas de refuerzo de incendios forestales dependen de la Administración Central del Estado y están por toda España. Hay 10 en la campaña de verano. En la diapositiva, ahora no lo voy a comentar extensamente, pero tenemos categorías dentro también de una brigada de refuerzo de incendios forestales. Disponemos de un técnico de base, técnico jefe brigada, capataz jefe de cuadrilla, especialista de la brigada de refuerzo motosierra miembro 1, que solo hay uno, especialista brigada de refuerzo del incendio, aquí en este caso habrían 6 miembros, un emisorista y seguimos comentando. Tenemos jefe del centro operativo regional, del provincial, del comarcal o de distrito, un agente facultativo medioambiental, el conductor, el vigilante, un operador codificador, el conductor de motobomba, y por no hacerlo muy extenso, pues, y esto tampoco habría que sabérselo de memoria, esto pues cada personal tiene su propia función o funciones, evidentemente. Ahora hablaríamos de la colaboración con otro personal que colabora también en el control y extinción de incendios forestales. También disponemos, evidentemente, de la UME, la denominada Unidad Militar de Emergencia, que es el cuerpo de las Fuerzas Armadas Españolas que bueno, bien rápidamente interviene en catástrofes, ¿no?, que puedan suceder. Tiene su propia cadena de mando, pero se coordina siempre con el director de extinción. También disponemos de agrupaciones de defensa forestal y grupos locales de pronto auxilio. En algunas comunidades tienen derecho incluso a tener cubiertos sus riesgos de indemnizaciones de gastos, daños y perjuicios que sufran. También echamos mano, por supuestísimo, de los bomberos urbanos, de cuadrillas municipales, de mancomunidades, comunidades de montes, etcétera, voluntarios de protección civil, que pertenecen a la Asociación Nacional de Agrupaciones Voluntarias de Protección Civil. Y ahora pasaríamos a la programación de actividades. Decir que son imprescindibles para que los rendimientos en esta extinción de incendios aumenten y disminuyan cada vez más los riesgos. ¿Qué tipo de actividades tenemos? Pues actividades de formación, donde tenemos 3 niveles. El nivel 1 hablará sobre seguridad, el nivel 2 sobre actuaciones en un incendio y el nivel 3 ya es una formación específica sobre mejora de conocimientos y capacidades. Otros tipos de actividades, aparte de las de formación, pues tenemos entrenamiento y preparación física, prácticas como tendido de mangueras, manejo de herramientas, conducción de vehículos, manejo de emisoras, etcétera, reparación de herramientas, revisión de los medios terrestres, de infraestructuras, etcétera. También es muy importantísimo programar bien los turnos de trabajo y de prácticas, con sus cuadrantes de trabajo. Hay que tener en cuenta 2 premisas: que estén compensados siempre y que se cubra siempre las 24 horas. La persona que elabore los cuadrantes debe de conocer muy bien todos los aspectos. La duración y número de turnos depende de los convenios de cada categoría en cada comunidad autónoma. Por lo tanto, no podemos conocer cada comunidad autónoma cómo trabaja, ¿no? Pero sí este nivel organizativo. La norma general, decir que el turno en época de riesgo es de en torno a 8 o 12 horas presenciales en algunas categorías. Las otras 12, además, deben de estar localizables. Vale, también tenemos ejercicios teóricos y prácticos al menos una vez al año y se debe elaborar los cuadrantes para todo el año. Conocer con tiempo los turnos.
Y hasta aquí la explicación de esta unidad. Como siempre, estoy a disposición para resolver cualquier duda en la próxima clase. Un saludo.